En la Conferencia de Lausana de 1932, Alemania, Gran Bretaña y Francia acordaron la suspensión formal de los pagos de compensaciones impuestos a los países derrotados después de la Primera Guerra Mundial. Por eso, cuando Adolf Hitler asumió como canciller de Alemania en enero de 1933, ya se habían revisado las disposiciones financieras del Tratado de Versalles, el acuerdo de paz posterior a la Primera Guerra Mundial. Hitler estaba decidido a anular las disposiciones militares y territoriales restantes del tratado y a incluir a la etnia alemana en el Reich como un paso hacia la creación de un imperio alemán en Europa. Las fuerzas armadas alemanas participaron de un rearme secreto incluso después de que los nazis llegaran al poder. A partir de entonces, los nazis apoyaron el rearme y expandieron rápidamente la producción de armas. El 16 de marzo de 1935 volvió a introducirse la conscripción militar, lo cual violó abiertamente el Tratado de Versalles. Al mismo tiempo, Hitler anunció la expansión del ejército alemán a más de 500.000 hombres. En el Pacto de Locarno de 1925, Alemania reconoció tanto la inviolabilidad de sus fronteras con Francia y Bélgica como la desmilitarización de la región del Rin. Sin embargo, el 7 de marzo de 1936, Hitler repudió este acuerdo y ordenó que las fuerzas armadas alemanas ingresaran en la desmilitarizada región del Rin. La acción de Hitler fue condenada por Gran Bretaña y Francia, pero ninguna de las dos naciones intervino. Después de un periodo prolongado de intensa propaganda dentro de Austria, las tropas alemanas ingresaron al país el 12 de marzo de 1938 y recibieron el apoyo entusiasta de la mayor parte de la población. Austria fue incorporada a Alemania al día siguiente. En abril, esta anexión alemana fue retroactivamente aprobada en un plebiscito que se manipuló a fin de indicar que aproximadamente el 99% de la población austriaca deseaba la unión, conocida como Anschluss, con Alemania. El plebiscito no se les permitió votar ni a los judíos ni a los romaníes gitanos. El Pacto de Múnich y la división de Checoslovaquia. En 1938, Hitler amenazó con desencadenar una guerra europea, a menos de los Sudetes, una forma de frontera de Checoslovaquia con una mayoría de etnia alemana, fueran cedidos a Alemania. Los líderes de Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania celebraron una conferencia en Múnich, Alemania, los días 29 y 30 de septiembre de 1938, en la que aceptaron la anexión alemana de los Sudetes a cambio de que Hitler prometiera la llegada de la paz. Checoslovaquia, que no participaba de las negociaciones de Múnich, aceptó bajo la importante presión de Gran Bretaña y Francia. El 15 de marzo de 1939, Hitler violó el Pacto de Múnich y actuó en contra del Estado checoslovaco. Proclamó a las provincias checas de Bohemia y Moravia como un protectorado alemán y las fuerzas alemanas las ocuparon. Eslovaquia se convirtió en un estado independiente, estrechamente aliado con Alemania. Hungría, que había anexado territorio en el sur de Eslovaquia después de la conferencia de Múnich, tomó la Transcarpatía de Ucrania. Checoslovaquia dejó de existir. Poco más de una semana después, el 23 de marzo de 1939, las tropas alemanas ocuparon Memel. Lituania no pudo impedir la ocupación. Hitler también presentó exigencias territoriales sobre Polonia en la primavera de 1939. Exigió la anexión de la ciudad libre de Danzig a Alemania y también el acceso ferroviario extraterritorial por el llamado Corredor Polaco a Prusia Oriental. Convencidos de que Hitler no iba a negociar de buena fe, Gran Bretaña y Francia garantizaron la integridad del territorio polaco contra la agresión alemana, con la decisión de Hitler de atacar Polonia a fines del verano de 1939. Europa estaba al borde de la guerra. La Francia de Vichy o régimen de Vichy es el nombre con que informalmente se conoce al régimen político instaurado por el mariscal Philippe Pétain, en parte del territorio francés y en la totalidad de sus colonias, tras la firma del armisticio con la Alemania nazi en el marco de la Segunda Guerra Mundial, subsistiendo hasta agosto de 1934. El nombre oficial con que se denominó el régimen fue Estado francés, porque formalmente constituyó una interrupción de la Tercera República, en tanto la denominación república desaparece de las actas oficiales del régimen por los cambios constitucionales que liquidaron la democracia parlamentaria y establecieron un régimen autoritario. El sistema político se encuadraba en los regímenes autoritarios de la época y es deudor del corporativismo
mostrando simpatía visible hacia la ideología fascista. Los colaboracionistas suelen serlo por diferentes motivos: por afinidad ideológica, por simpatía por el enemigo o por coincidencia en los objetivos, aunque también pueden serlo por coacción o incluso por miedo. En otros casos, los colaboracionistas esperan obtener ganancias, enriquecimiento o favores del enemigo. El término fue introducido durante la República de Vichy en la Francia ocupada por el propio mariscal Pétain, que en un discurso radiofónico pronunciado el 30 de octubre de 1940 exhortó a los franceses a colaborar con el invasor nazi. Posteriormente, la palabra pasó a designar la actitud de gobiernos de países europeos que apoyaron la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Resistencia interior, conocida como la resistencia, que van apareciendo durante el periodo de ocupación alemana y que se federarán progresivamente. La Francia libre de Gaulle y el conjunto de la resistencia interior francesa se unen en 1942 para conformar la Francia combatiente, término que a partir de ese momento sustituye oficialmente al de Francia. En 1943 se adhieren al Comité Francés de Liberación Nacional instalado en Argel, para formar el Ejército Francés de Liberación, que combatirá al lado de los aliados hasta la liberación de todo el territorio francés. Comprende por un lado la resistencia exterior, que se organiza en torno al general de Gaulle a partir del 18 de junio de 1940 y que engloba a las fuerzas francesas libres. Y por otro lado a los movimientos de resistencia interior, conocida como la resistencia. Por resistencia francesa se entiende el conjunto de los movimientos y organismos de resistencia franceses frente a la ocupación nazi de Francia y al gobierno colaboracionista de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial. Otros ejemplos de colaboracionismo ocurrieron en mayor o menor grado en Bélgica, Países Bajos, Grecia, Croacia, Eslovaquia, Hungría y Noruega, donde Vidkun Quisling encabezó un gobierno afín a la Alemania nazi. Precisamente, el término Quisling se convirtió en varios idiomas en sinónimo de colaboracionista. También hubo colaboracionismo durante la Segunda Guerra Mundial en los territorios soviéticos, donde nacionalistas bálticos y ucranianos colaboraron con las tropas de Adolf Hitler. Aquellos que se opusieron a los invasores organizándose clandestinamente constituyeron la denominada resistencia. Su misión fue entorpecer la normal desenvolvimiento de las tropas de ocupación, recurriendo para ello al espionaje, la desinformación, el sabotaje o el ocultamiento de los pilotos que eran derribados. En muchos casos formaron grupos muy numerosos y perfectamente organizados que se dedicaron a la guerra de guerrillas, valiéndose del perfecto conocimiento del terreno donde actuaban. En algunas zonas la resistencia adquirió gran relevancia. Especialmente significativo fueron los casos de la resistencia francesa, que llegó a contar con 200.000 miembros, la griega, la soviética, la polaca o la noruega. Pero el más importante ejemplo de resistencia armada durante el conflicto fue protagonizado los partisanos yugoslavos, quien dirigidos por Josip Broz Tito y ayudados por los soviéticos lograron liberar el país en 1945. En la misma Alemania hubo alguna organización clandestina en contra del nazismo. La más conocida fue la denominada Rosa Blanca, de inspiración cristiana y no violenta, pero fue desmantelada en 1943. La resistencia contra Japón se dio en aquellos territorios conquistados por las tropas niponas, especialmente en China, Corea y Filipinas. En el bando de las potencias del eje, el fenómeno alcanzó menos importancia, si bien hubo grupos de resistencia organizada en los países bálticos, invadidos por Rusia. Al igual que ocurrió en algunos casos en Ucrania y Rumanía, algunos soldados italianos instigaron a las tropas británicas entre 1941 y 1943 tras la derrota de sus ejércitos en el norte de África. Vichy es una localidad francesa que fue sede del gobierno colaboracionista presidido por el mariscal Pétain. Tras el armisticio firmado con los alemanes en 1940, el régimen de Vichy permaneció supeditado a los intereses de Hitler. Se extendió hasta 1944, año en que los aliados liberaron Francia. Pétain fue declarado traidor a la nación y condenado a muerte, pena que le fue conmutada por la de la cadena perpetua.